Vinimos. ¿A qué vinimos en esta noche? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 21 y leemos del versículo 7 al versículo 15. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión de dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, nos sentimos muy honrados, muy bendecidos de estar en tu casa y de venir a alabar tu santo y glorioso nombre, privilegio que en los cielos los tienen los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Y nosotros, Señor, por tu amor, bondad, misericordia y gracia, a través de la obra gloriosa de Cristo, hemos sido llamados a ser parte de los que alaban y bendicen tu nombre. Donde, oh Dios, cada creyente debe aprovechar el honor y las oportunidades que se nos presentan en esta tierra para alabar y bendecir y exaltar tu glorioso nombre. Gracias, oh Dios, por esta noche, por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Pedimos los bendiga, los fortalezca, los llenen de paz, de gozo, de nuevas fuerzas. Toma, oh Dios, el control de cada vida, abre puertas, da oportunidades a los santos. Entre tanto, peregrinamos a la patria celestial. Que cada uno de nosotros pueda contar, oh Dios, con tu bendición, tu dirección, tu apoyo. Que en todo podamos ver tu gloria, actuando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Ruego para que ayudes, Señor, en los casos de mayor necesidad. Tú conoces todas las cosas, mas suplico, Dios, ayude a tus santos. No te olvides de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los ancianos, de los extranjeros, de los hermanos que están con problemas de salud en hospitales, en prisiones. Mas oramos en una forma especial por este rebaño, mi Dios, para que los que están pasando situaciones difíciles, Señor, tú los ayudes a salir adelante. Les muestre tu gloria. Ayúdales a ver, Señor, que nunca están solos y que siempre tú cuidarás de los redimidos. En esta noche, Señor, rogamos nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. En una forma especial a este tu siervo, úselo para tu gloria y para nuestra bendición.
y da a tu pueblo una actitud reverente, atenta, abierta, sumisa a la voz de tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra, oh Dios, haga todo aquello para lo cual la envías, que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. Con acción de gracia, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos hablando sobre las señales de los últimos tiempos. No sé qué nuevas noticias hay del jueves para acá, pero siempre hay nuevas cosas, nuevos sucesos, nuevos acontecimientos a nivel mundial. Y el pueblo de Dios debe estar a las expectativas, ¿no? Porque todo eso habla de cuán cerca está la venida de Cristo. Y el Señor habla de que muchas de esas cosas, de estas señales, se van a estar dando en el tiempo de la iglesia. Porque Dios no tiene ningún interés a través de la Biblia de informar a los incrédulos las cosas que Él va a hacer. La Biblia es la palabra de Dios para los creyentes, sea Israel o sea la iglesia. A Israel le dio el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. A nosotros nos ha dado el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque allí es donde nace la iglesia, donde se desarrolla la iglesia, donde están las reglas para la iglesia, amén. Entonces los incrédulos solo tienen un mensaje, y es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje para los incrédulos. Cuando un incrédulo se convierte a Cristo, Dios pone este libro en sus manos para guiarlo en adelante. ¿Sí? Entonces, la Biblia es el manual de Dios para el creyente. Allí están las reglas, las instrucciones, los planes de Dios para el futuro. Y cada creyente debe estar atento a la palabra. Y qué bonito es cuando lees en la palabra y ves en el contexto del tiempo que vivimos, donde puedes decir, esto se está cumpliendo. Y por eso llamamos la atención al creyente, para que estudie la palabra y para que esté atento a las señales de los últimos tiempos. En el verso 26 de nuestro pasaje, terminamos allí diciendo, donde dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las señales de los cielos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y allí la palabra del Señor dice que la gente van a estar llenas de temor y por las cosas que están pasando, pero no entienden lo que está pasando. El creyente sí sabe lo que está pasando. Y eso debería interesarle espiritualmente. Hoy vamos a entrar en algunas señales un poco diferentes, tienen que ver con la vida de la iglesia. Dice el versículo 12. Recuerde, el 11 enfoca varias señales, terremotos, hambres, pestilencias, terror, grandes señales en el cielo. Verso 11, 21:11 de Lucas. Pero dice el 12, y eso tiene que ver con usted y conmigo. Dice, pero antes de estas cosas, antes de las señales que enfocan el tiempo del fin, la proximidad de la gran tribulación, la proximidad de la venida de Cristo, dice la palabra del Señor, pero antes os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Y allí el Señor está hablando en las sinagogas. ¿Por qué? Porque el pueblo está hablando a los creyentes de Israel las cosas que iban a pasar, ¿sí? Iban a ser llevados a las sinagogas para ser juzgados, ser enjuiciados y ante reyes. Y hay ejemplos allí. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 4, nos encontramos, hay muchas enseñanzas en este sentido. Pedro y Juan ante el concilio, eso dice el capítulo 4 de Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos quienes los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron manos y los pusieron adentro en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era de ¿cómo? Con gusto fueron a la cárcel, ¿verdad? Que ganaron 5,000 personas para Cristo. Y justamente el padecimiento, las persecuciones, las luchas y las pruebas tienen que ver con el desarrollo de la vida espiritual. No tienen que ver con que yo padezca a veces por mis necedades o por meterme en lo que no conviene. Entonces ahí uno cosecha lo que merece. Pero aquí es diferente, es diferente. Está hablando por causa del desarrollo de la vida espiritual. Ellos iban a tener, y la iglesia y los santos iban a tener pruebas y tribulaciones. Citamos allí ese capítulo 4, usted lo puede leer todo en su casa, dice el verso 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Valientes, ¿verdad? Estaban siendo amenazados. Y esa gente, esos concilios tenían autoridad inclusive para matar. Tenemos el caso allí más adelante en el capítulo 7 de Esteban. Él empezó a predicar y lo tomaron preso y lo apedrearon y murió Esteban por causa del evangelio. En el capítulo 8, versículos 1 al 4, nos encontramos que hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, y los dispersaron todos. Pero aquí hay algo bonito, no hay nada que invente el diablo que no le salga al revés, ¿verdad? Y como dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y entonces ellos creyeron que esparciendo la iglesia los iban a callar, los iban a atemorizar, a espantar. Y esta gente, dice el verso 4, maravilloso, 8:4, lo que sucedió. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que los números no le salieron al enemigo, porque redundó eso en la predicación del evangelio. Maravilloso. En el capítulo 5 nos encontramos en el verso 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos,
los intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad, 41 y 42. Cuando se padece por la causa del Evangelio, por la causa del Señor, el creyente que vive esa experiencia debe sentirse honrado de haber padecido por la causa del Señor. Y dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, aquí fallamos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. Y entonces, la palabra del Señor en el capítulo 21 de Lucas, verso 12, dice que antes que estas cosas pasaran, la iglesia iba a padecer. Antes que se dieran los eventos propios del fin, la iglesia iba a padecer. Y aquí cito en el origen de la iglesia, pero quien ha estudiado un poco la historia de la iglesia, se da cuenta que a través de todos los siglos, la iglesia ha padecido por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Algunas veces les he anunciado un libro que es más bien pequeñito, que habla de la persecución de los cristianos. Y la verdad, cuando uno lee ese libro, le toca el corazón, porque ve que multitudes de ellos murieron. Hemos citado aquí alguna vez el caso de Policarpo, ¿verdad? Como este hombre, ya hombre mayor de 80 y restos de años, lo tomaron preso y lo pusieron en la hoguera para quemarlo. A él le daban la alternativa, renunciaba a su fe o moría achicharronado. Y él dice, 80 años, Dios ha sido fiel conmigo, ¿cómo yo le voy a fallar ahora? Y encendieron la hoguera, pero la hoguera no pudo destruirlo, sino que el verdugo lo mató con un hacha. Pero encontramos, hermanos, multitudes de ejemplos a través de la historia de creyentes que padecieron por causa del Evangelio. Algún predicador ha dicho que si hay una alfombra en la historia de Cristo hasta nuestros días, esa alfombra es roja, de la sangre de todos los santos que padecieron para que el Evangelio llegara a nuestros días. De manera que el Señor dice en su palabra que la iglesia sería perseguida por el Evangelio, por la palabra, pero también Israel como pueblo de Dios iba a padecer. Y curiosamente Israel es enemigo de todo mundo. A través de toda la historia. En el tiempo de Cristo ellos fueron subyugados por los romanos. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, capitaneando los ejércitos romanos, invadió Jerusalén y echaron a Israel de su tierra, a su gente la echaron de su tierra. Destruyeron el templo y estuvieron por más de 1900 años vagando entre las naciones, entre los pueblos de la tierra. Porque la persecución sería contra la iglesia y contra Israel.
En Hechos 17 se nos habla un poquito más. Versículos 1 al 7. Allí tiene que ver con más propiamente el nacimiento de la iglesia tesalónica. Y dice la palabra, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué significa eso? Es el Mesías, es el Salvador, esperado por Israel. Es el Mesías, es el Salvador, anunciado por los profetas. Y dice la palabra del Señor, verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron a Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlo al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y ahí encontramos la persecución, la lucha, la prueba, en una iglesia naciente, ¿verdad? Porque no hay santo, persona que haya venido a Cristo, que en alguna forma haya recibido los embates del enemigo y del mundo incrédulo por causa de haber creído en Cristo. Cada quien tendrá su historia. Cada quien tendrá su historia. Porque el mundo no se complace que una persona reciba a Cristo. Y hoy, a la altura de los tiempos que estamos, están tratando de promulgar leyes que impidan que usted pueda convertir a las personas del mal camino al Dios vivo. Y eso se mueve en el Congreso de nuestro país, ¿verdad? Cosas como esa. En Romanos 8:18, un pasaje hermoso que motiva. Si pasas por pruebas, por tribulaciones, por causa de la fe, por causa del Evangelio, manténgase firme, fiel, como estos casos que hemos leído, entendiendo de que Cristo viene y hay promesas gloriosas que nos esperan. Y dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A nosotros, los que hemos creído, nos esperan cosas gloriosas, cosas maravillosas. Mantenga su fe en el Señor. Y si padeces por causa del Evangelio, por causa de la palabra, siéntase honrado, porque todos los que han sido antes de usted han pasado por experiencias difíciles, terribles, pero han seguido adelante, porque el desafío del creyente, a pesar de las pruebas y tribulaciones, es seguir adelante en Cristo.
En lo que toca a Israel, dice el capítulo 23, perdón. Versos 28 al 31. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Estaban compadecidas de Cristo por lo que Cristo estaba viviendo y padeciendo, y lloraban por él. Y él les dice: no lloren por mí. Y Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Dice la palabra. ¿Qué no se hará? Y en el capítulo 19, es propiamente donde se anuncia la diáspora judía. Dice el capítulo 19, versos 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Causas por las que Jesús lloraba. El pueblo de Israel se reunía para celebrar la Pascua. Tradicionalmente sacrificaban un cordero para la expiación. Y estaban preparados, todo preparado para la Pascua, pero estaban ignorando al Cordero de Dios. Y ellos siguieron en las tradiciones del sacrificio del Cordero, porque nunca reconocieron hasta hoy al Cordero de Dios. Y Jesús llora por eso, y llora por las cosas que vienen sobre la ciudad. Y dice el verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo he venido para salvación, para darles paz, para darles seguridad eterna. Pero ustedes no lo han entendido, están cegados. Y dice el verso 43, porque vendrán días sobre ti. Y esos días estamos hablando del año 70. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba lleno. Y allí les anuncia las cosas que vendrían. Debemos estar claros que para el enemigo y para el mundo, los incrédulos, los creyentes son no gratos. Y para los incrédulos y el mundo religioso, Israel es un pueblo no grato. Y eso va a ser así, razones específicas, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, brinque quien brinque. Eso es así, Dios lo determinó en su soberanía. Y le hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esas promesas están por cumplirse. Cuando lleguemos al estudio del reino milenial,
Ahí podemos ver la mayoría del cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero antes de Israel tiene que padecer mucho. El capítulo 12 habla de la última embestida de el anticristo contra Israel, ¿verdad? Israel tiene que huir al desierto, donde Dios lo protege hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia e Israel padecerán. Y siempre ha sido así, desde sus orígenes. Y a través de la historia ha tenido montones de guerras donde se han involucrado, uno pudiera pensar, los pueblos inmediatos por razones que tuvieran allí. Pero no, es que países lejanos que nada tienen que ver con Israel están justamente con una mirada amenazante contra Israel. La razón, porque Israel es el pueblo de Dios, brinque quien brinque. Y así lo enseña la palabra de Dios. Eso como otra señal de Dios propiamente para la iglesia, con la aparición de las señales se dará la gran persecución de la iglesia. Y no sé, no puedo afirmar esto, pero cuanto se aproxime la venida de Cristo, de repente vamos a tener experiencias cada vez más difíciles como iglesia. Vivimos en un país que goza de ciertas ventajas, de ciertos beneficios, ¿verdad? Y eso nos ha favorecido, pero hay leyes que tienden a sonar en la Asamblea Legislativa. Dentro de las propuestas que se están dando a nivel mundial para el gobierno del anticristo, tiende a venir estrechando y amenazando a la verdadera iglesia del Señor. En las propuestas ecuménicas, como veremos tal vez más adelante, en las propuestas ecuménicas esto estrecha a la verdadera iglesia, por cuanto la verdadera iglesia jamás va a ser ecuménica, ni se va a unir a un poder religioso. La iglesia permanece fiel al Señor y su fidelidad puede implicar un costo, pero debemos seguir fieles al Señor hasta que Él venga. En el capítulo 12, Daniel nos da otra señal maravillosa que tiene que ver con los últimos tiempos. Si usted lee el subtítulo del capítulo 12 de Daniel, ¿qué dice? ¿Qué dice el subtítulo? El tiempo del fin. ¿De qué está hablando el capítulo 12 de Daniel? De las cosas del fin, igual que Mateo 24, igual que Marcos 13, igual que Lucas 21, igual que la lectura bíblica de esta noche en 2 Pedro capítulo 3. ¿De qué hablan ellas? De las cosas del fin. Y dentro de las cosas del fin, la palabra del Señor dice en el verso número 4, allí están sucediendo cosas y entonces dice el verso número 3, leamos desde el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en favor o de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Está hablando de Israel. Y dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4, donde quería llegar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y está hablando de un tiempo que apunta a nuestro tiempo. Hoy por hoy, si usted quiere, en un avión puede ir al otro lado del mundo. Y algunos dicen que están visitando la luna. Y las gentes están corriendo de un pueblo para otro pueblo. Y el gran problema de la inmigración en todas las naciones del mundo está dándose eso. Una queja que está envolviendo a todos los países. Costa Rica no escapa de eso, ¿verdad? Estados Unidos no escapa de eso. Europa no escapa de eso. Y constantemente todos los días están protestando. Gentes que mueren en los mares en la aspiración de mejores cosas, trasladándose a otros países y no llegaron. La gente correrá de aquí para allá, dice el Señor. Y nunca ha sucedido eso como está sucediendo ahora, en nuestro tiempo. Pero además la ciencia, y conversaba con el hermano Francisco, haciendo memoria del tiempo que Dios nos permitió ir a Israel. Y estamos hablando de hace un promedio de 14 años. Y en ese entonces no había la tecnología que tenemos hoy. ¿Sí? Antes del teléfono que se usaba en aquellos entonces era el Nokia el preferido, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Pero hoy nos sorprende la tecnología. Hablamos en ese sentido, ¿verdad? A nivel de medicina, ¿cuánto ha mejorado la medicina? Los grandes inventos. Y estamos hablando que esto no va más allá, póngale bien largo, 40 años atrás. El desarrollo de la tecnología se remonta más o menos a 200 años que empieza a desarrollarse. Pero en los últimos 40 años esto es increíble. Y estamos hablando de nosotros de 14 años. Para acá es increíble. Porque es una señal que el Dios Altísimo le dio a Daniel. Le dice a Daniel, cierra este libro porque esto no es para el tiempo suyo. Pero va a suceder esto. Hoy la Biblia es un libro abierto. El mismo Señor Jesucristo se encargó de abrirlo en Mateo 24, las cosas del fin, en Marcos 13, las cosas del fin, en Lucas 21, las cosas del fin. Y además de eso, le dio al último representante de la iglesia, ¿quién? Juan, el apóstol Juan, le dio el libro de Apocalipsis, un libro abierto de las cosas que vendrían.
De manera que es importante para nosotros saber la altura del tiempo que estamos viviendo. No se descuide espiritualmente, por razones. La primera de ellas es que usted necesita espiritualmente estar caminando bien en el Señor. Porque Dios lo quiere a usted activo, dispuesto, sirviéndole. Pero sobre todo, usted debería tomarse muy en serio la vida espiritual, porque Cristo viene. Puede ser en esta noche, puede ser esta otra semana, puede ser antes que termine el año, puede ser en enero, puede ser el próximo año, yo no lo sé. Una cosa sé, y es que todo indica que Cristo viene. Ya la plataforma para que gobierne el anticristo está lista. ¿Sí? Mucho se conjetura sobre la marca, pero cada día la tecnología es más fina y nos sorprenden. La iglesia debe estar preparada para la venida de Jesucristo. Quiero citar un asunto más en lo que toca a esto, y Cristo da una clave para el desarrollo de todas estas señales. Da una clave para el desarrollo de las cosas del fin. Y ahí vamos a terminar. Dice la palabra del Señor en Lucas 21, 29 al 33, dice la palabra del Señor. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Está oyendo? O es que el Señor no nos está mandando a apreciar la naturaleza, que por sí es bella, ¿verdad? Pero no nos está mandando a apreciar la naturaleza, sino que está usando figuras simbólicas a las cuales debemos prestar atención, porque es lo que Él está dando como punto de partida de los acontecimientos del fin. Y dice la palabra del Señor, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Hay una característica de los palos de higuerón, y es que botan todas las hojas, se quedan pelones, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar el fruto y después a reverdecer. Y cito esto como para ilustrar lo que el Señor quiere decir. Cuando veamos especialmente el renacimiento y el fortalecimiento del pueblo de Israel, prestemos atención, prestemos atención. Y cuando veamos los otros árboles, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el movimiento de las naciones. Prestemos atención a Israel y a las naciones, su comportamiento. Hablamos de que hoy por hoy se están organizando en bloques, donde dijimos en estudios anteriores que de uno de esos bloques surgirá el anticristo. Y el Señor está llamando a prestar atención. Dice allí la palabra del Señor, verso 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y oye, cuando habla del reino de Dios, está hablando del arrebatamiento de la gran tribulación, porque el arrebatamiento se va a dar primero, la gran tribulación vendrá después,
Y después de la tribulación viene el reino de Dios. Estamos. Y entonces cuando veamos que estas cosas empiezan a suceder, ¿qué dice el Señor? Saber que está cerca el reino de Dios. Porque uno de los grandes intereses del pueblo de Israel era saber cuándo venía el reino de Dios. Porque ellos estaban siendo subyugados por los romanos, querían liberarse de eso, querían que viniera el reino de Dios. Y entonces el Señor les está explicando. Y dice allí la palabra, versos 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que ve el renacimiento de Israel. Y escúcheme, eso está cumpliéndose ahorita, creo 75 años, por allí anda. Y la Biblia dice que la vida del hombre son 70 y en los más robustos 80. Y si eso marca la generación del pueblo que vio el renacimiento de Israel, hermanos, que en los últimos 5 años van a pasar cosas, yo no sé qué van a pasar. Deben pasar cosas, aparte de las que ya están pasando, pero debemos estar preparados. Dura el Señor un día, o dure el Señor 5 años, o dure más. Nosotros debemos vivir para Él. Y debemos prestar atención a las señales para entender que el tiempo está cerca. Mantengámonos fieles, no deje de congregarse, por favor, no deje de orar, no deje de leer la Biblia, no deje de testificar de Cristo, no deje de servir al Señor, por favor. El enemigo va a tratar de estorbar, pero aprovéchelas todas allí las que le quedan, porque es un honor haber sido llamado por Dios para ser su hijo. Y es un honor saber que hay gloriosas promesas que están esperando por nosotros. Correspondamos a la obra de la cruz, seamos creyentes agradecidos. Muchas cosas nos entristecen y nos hacen a veces llorar, pero cuando miramos a la cruz, tenemos en la cruz toda la motivación para sonreír, para tener paz, para confiar y para desafiarse con valor a seguir adelante. Vámonos para adelante, hermanos. Que el Dios Altísimo les bendiga. Hermano director.